Bienvenidos al tercer capítulo de ENSI Podcast. Pero antes de entrar en materia, también queremos comentarles cuál fue la canción de la semana. Esa va a ser nuestra próxima sección y es poder hablar de la canción de la semana. Entonces esa es una nueva sección que me acabo de inventar, por así decirlo, sí. Porque esta semana hubo una canción que me llamó. ¿Y lo hablaste con el libretista? No, acá lo están sabiendo todos lo estamos conociendo todos en este momento. Entonces, sí, está bien. La canción de la semana. Vamos a hablar de la canción de la semana. Nosotros tenemos una canción de la semana que nos ha tenido bastante pachangosos, la de Bonita Bonita. Pero ¿de quién es? ¿De quién es? No sé quién es. Espérate, vamos a checar acá. ¿Cuál es la canción de la semana? Esta es la canción de la semana. Bonita de 4AM. ¿Se llama el man? Ok. Bonita Bonita de 4AM Dates. Debe ser. Demasiada personalidad. Ah, qué rico. Tiene mucha actitud. Y esa es nuestra canción de la semana. Sí, la hemos escuchado harto. La hemos escuchado bastante. ¿Qué es lo que más te gusta de esta canción? El ritmo. El ritmo, ¿cierto? Sí, el ritmo, la letra también es bonita. No, es una buena canción. El ritmo, la letra, la voz, el voz. sonido de cada instrumento, wow. Sí, buena. Entonces, ahora sí, vamos a entrar en materia y vamos a hablar sobre la emoción del miedo. Deberíamos comenzar por lo más básico y es poder entender qué es el miedo. ¿Sí? ¿Qué es el miedo? Todos sabemos que cuando tenemos miedo es porque sentimos una emoción, ¿sí? Pero no solamente es una emoción, sino que también hay una reacción física a esa reacción del miedo. ¿Qué puede generar miedo? Un peligro real, la imaginación o el mismo pasado. Okay. Eso podría, por así decirlo, detonar o generar el miedo en una persona. Ahora yo te pregunto a ti, ya que tenemos definido qué es el miedo, cuando tú pensabas antes de qué se trataba el miedo o qué era el miedo, ¿en qué pensabas o qué creías que era el miedo? Es una emoción que despierta varias sensaciones internas que hacen reaccionar a la persona y ponerla en un estado de alerta. Así es. Yo estuve averiguando qué era lo que las personas normalmente se preguntaban sobre el miedo. Ajá. Y una de esas preguntas es ¿por qué tengo miedo si no hay peligro? ¿Cuántas personas no se han hecho esa pregunta en algún momento? Entonces, otra pregunta es ¿cómo dejo de tener miedo? Sí. Creo que todos en algún momento nos hemos hecho esa pregunta. ¿Es normal tener miedo a cosas que antes no le teníamos miedo? Sí. Entonces nos las hemos hecho en algún momento. Porque hay personas que parecen no tener miedo. Sí, también me lo ha hecho. ¿Y el miedo se hereda? Es otra pregunta que normalmente nos hacemos. Lo digo porque yo también me he identificado en que me he hecho ese tipo de preguntas. Sí. En la antigüedad el miedo se utilizaba como una herramienta de supervivencia, ¿sí? Cuando se presentaba, tenía uno que estar atento a algún ruido porque venía una amenaza, un tigre, un león, lo que fuera en la antigüedad. Ahorita pueda que no sea así, pero hay peligro en otras áreas, como el peligro a que no tengo el informe que el jefe me pidió para mañana. Aunque no es la misma amenaza, el cuerpo no lo diferencia. Yo decía, ¿qué sucede en el cerebro cuando justamente genera miedo? Entonces, lo que averigüé fue lo siguiente. Dice que en la parte del cerebro hay una amígdala que tiene una forma de almendra. Esa amígdala está ubicada cerca a la oreja. Hay un dato curioso con la amígdala y es que cuando la amígdala se activa en cuestión de segundos. Tanto así que el pensamiento como que reacciona después de que la amígdala se activa. ¿Por qué? Porque lo que hace es que invade el cuerpo con cortisol y con adrenalina. Entonces esto lo que hace es que envía al cuerpo y lo activa a reaccionar inmediatamente mientras la mente está diciendo, mierda, ¿qué está pasando? El cuerpo ya está desactivo en ese momento. O sea, yo me imagino a alguien asustado y después preguntándose, ¿pero por qué me asusté? ¿Por qué está pasando en este momento? Entonces justamente esa amígdala se activa en cuestión de segundos, ocasiona eso. Y hay un dato curioso ahí y es que el cerebro no identifica lo que es real a lo que imaginamos.
Exacto. Para el cerebro lo que imaginas puede que sea real, puede que esté pasando. Y si me estoy imaginando en una situación de peligro, pues la amígdala se va a sobreestimular. Otros estudios que encontré sobre el tema decía que habían personas que por algún accidente o por alguna enfermedad habían perdido esa amígdala del miedo y, por así decirlo, no tenían miedo. No le temen a nada. Hay personas en el mundo que no sienten miedo. Pero el tema es que son más propensas a tener algún tipo de accidentes, porque si no le tienen miedo a pasar a la carretera, si no le tienen miedo a un fuego, si no le tienen miedo a caerse de un edificio, son más propensas a que puedan tener No, pero tipos espérate, de porque accidentes. una cosa es el sentimiento de miedo y otra cosa es que uno sea un bobo que se le va a tirar a un carro. Sí, pero de todas maneras, el tener esa amígdala del miedo te alerta, porque tu cuerpo no va a reaccionar químicamente como lo debe de hacer para que tú te actives ante esa situación de peligro o de urgencia que tú puedas estar Sí, pasando. de pronto si yo no tengo miedo y voy en una avenida y pasa un carro, yo no voy a sentir el... sino va... Epa, epa. Epa, epa. Y después pasa otro y yo... Algo así, entonces es justamente que no tienen esa, como que puedan detectar el peligro, como ¿sí? Justamente que es lo que hace el miedo, ese ¿sí? instinto, Que lo que instinto arácnido, ¿no? hace el miedo es exacto, el instinto. Si eso pasa en la mente, ¿esto cómo afecta al cuerpo? El cuerpo se transforma en el momento en que se tiene miedo. ¿Cómo se transforma? El corazón se acelera. ¿Por qué? Porque necesita bombear sangre a los músculos para poderse activar. Para poder salir a correr, sí hay que correr. La respiración se agita, comienza uno, gonorrea, nos cogieron aquí, nos tenemos que ir. ¿Sí? Ya me dio miedo. Entonces, exacto, esas son las emociones que se van sintiendo en el miedo. Las pupilas se van a dilatar para que tú puedas ver mejor, pues obviamente todo lo que pueda llegar a pasar. Vas a sudar más para poder regular tu temperatura, ¿sí? Tus manos se van a enfriar porque la sangre se va a ir a los músculos más grandes del cuerpo para que obviamente se pueda reaccionar ante el peligro. Ajá. Y el estómago, todo el tema digestivo, Va a vomitar. se va a llamar a Hugo. Se va a ralentizar porque para él en ese momento el proceso digestivo es lo de menos. Necesita actuar para el peligro. Toda la energía a otras áreas que puedan trasladarlo a uno a otro lugar. Exactamente, justamente para buscar cómo refugiarse ante ese peligro o esa amenaza. Ponerse a salvo. ¿Has escuchado ese término que dicen tengo mariposas en el estómago o tengo un nudo en la garganta o el corazón se me subió a la garganta? Sí. ¿No has escuchado? Pues, Las mariposas en el estómago cuando uno se enamora. o cuando estás en peligro. Tengo un nudo en la garganta cuando quiero llorar. Es que hay varias emociones que lo pueden generar. Exacto. Pero el miedo también, claro. El miedo es una reacción, es una sensación intensa en el cuerpo que crea esas cosas, que crea esa tensión en la garganta y como que el bloqueo de uno dice, no, estoy asustado, no puedo comer, no puedo beber, necesito estar en un sitio donde tenga calma. Y eso es donde se manifiesta lo que tú dices de la reacción de huida, Exacto. de ponerse a salvo. Y ahí es donde dicen que es que el cuerpo hablando. Entonces Exacto. el cuerpo te está diciendo, amiguito, aquí algo está pasando, no nos sentimos cómodos, es No sé mejor cómo prender huida. escaparse. Hay momentos donde esto se puede volver agudo y se puede volver crónico. Una persona que se mantiene en constante alerta y en constante miedo, por así decirlo, va a generar mucho cortisol y ese cortisol, de cierta manera, va a afectar el cuerpo. Si ese cortisol inflama el cuerpo y termina afectándolo de una u otra manera porque Esos no es normal. síntomas, claro, y esos síntomas son los síntomas del estrés, porque yo escucho que cuando las personas hablan del estrés dicen cortisol alto e inflamación. Entonces el miedo lleva al estrés. Claro, tú cuando tienes un constante miedo, ¿qué pasa con tu cuerpo? Tu cuerpo se comienza a tensar, tus músculos se tensan, tu postura cambia. Entonces generas ese tipo de químicos. Pueden ser emociones diferentes, pero los químicos ya están en el cuerpo y se van activando y se van combinando de acuerdo a la emoción que tú tengas. Y tener esa sobreestimulación del miedo va a hacer que la amígdala del miedo comience a crecer y haga que otras amígdalas se apequeñen. Y de una u otra manera eso está cambiando la
física del cerebro o está cambiando la estructura del cerebro. Ahora, te hago una pregunta. ¿Te gustaría saber cuáles son los pensamientos que generan el miedo? Sí. Uno de esos pensamientos es la visión catastrófica. ¿Qué es la visión catastrófica? Es esas personas que ven todo lo malo o que puede llegar a pasar algo malo. Y son esas personas que dicen, ¿y si sí? Pongo un ejemplo. Esas personas que dicen, me está doliendo el pecho, ¿y si es una enfermedad? ¿Y si es tal cosa? ¿Y si es tal otra? Cuando no se pueden dar cuenta que de pronto es un tema digestivo o es algo diferente a eso. Otro ejemplo son esas personas, esas mamás, aquí me van a entender muchas mamás que dicen, mi hijo no me contesta, ¿y si le pasó algo malo? Ay, sí. ¿Y si, yo conozco una mamá así. Exacto, yo también conozco una mamá así. Entonces, ¿y si mi hijo le pasó algo malo y por qué no me contesta? Entonces, cuando comencemos a tener esos pensamientos de ¿y si? Es una visión catastrófica. Del peor escenario que puede pasar. Exactamente. Me lo estoy imaginando y lo estoy prácticamente viviendo. Correcto. Y ahí es donde las cosas se manifiestan, ¿no? Cuando uno siente y vive algo, prácticamente lo atrae. Entonces ahí vamos a otro punto que es la manifestación. Entonces cuando tu mente, tu emoción y tu energía se sintonizan en lo que tú estás pensando, vas a comenzar a manifestar lo que piensas. ¿Sí? Por eso dicen que el resultado de lo que tú eres es el resultado de lo que piensas. Y también dicen que el pensamiento es poder. Entonces, lo que piensas tiene la capacidad de manifestarse en la vida. Pues mira nomás, si nomás con un solo pensamiento activas una amígdala que te inunda de cortisol y que ese cortisol te activa tu cuerpo, hace que tu corazón se acelere, hace que bombees más sangre, hace que tu temperatura cambie, hace que comiences a sudar. Imagínate todo lo que puede hacer un pensamiento. Si nomás lo hace así en lo físico, claro. El segundo pensamiento que puede generar una emoción de miedo es el pensamiento negativo. ¿Qué es el pensamiento negativo? Cuando la persona solo ve lo malo y no ve nada de lo positivo. Un ejemplo más claro, cuando tú vas a una cita, pero te enfocas en una cosa que hubo en la cita que fue mala, una sola cosa, pero no te das cuenta lo maravillosa que pudo haber sido esa cita o lo que fue esa cita, sino solamente te enfocas en ese punto malo. Es como cuando no te gustó. Exacto, es como cuando tú tienes una pared blanca y pones un punto negro. Todo el mundo se fija en el punto negro, pero no ve lo bonito que quedó lo blanco. Entonces... Pero es que un punto negro en una pared blanca no conviene. No, exacto. Pero a lo que voy es que las personas se enfocan, mira cómo te enfocas tú en el punto negro de que no se ve bonito en una pared blanca, ¿sí? Entonces se enfocan en lo malo de la situación. Depende del punto negro. Sí, porque si es un moco pegado a la pared. Si es una mancha de caca, no se va a ver agradable. Exacto. Si es un punto negro redondo y no dice tiene un sentido. No, digamos un punto negro, no una mancha de caca. Entonces... Es a lo que hoy es como el ejemplo de que las personas no se fijan en lo bueno, ¿sí? Entonces, la comida estuvo rica, pero hubo un pelo y se tiró el día por ese puto pelo. Sí, yo conozco personas así que no ven nada bueno de lo que les pasa. Y por una cosita que pasó, tu mente ya está diciendo que todo el día fue un fracaso. Un fracaso. Y todo lo ves malo, todo lo que pase de ahí en adelante es malo, nada es bueno, nada es positivo. Hasta cuando tú decides hacer un cambio de perspectiva y poder identificar, bueno, pero ¿por qué me puse de mal genio por esto? O sea, ¿realmente es importante que yo me haya puesto así por lo que pasó? Más bien voy a disfrutar de mi día, voy a disfrutar de lo que tengo a mi alrededor. Son esas personas que corporalmente están cansadas, son esas personas que mentalmente también están cansadas. Correcto, y eso se ve corporalmente cuando tú las ves así como que caminan lento, como que no van con energía, como que les importa un culo el día. Todo les irrita. Entonces ahí es donde uno ya comienza a identificar personalidades que se crean a través de hábitos y actitudes que van creciendo por no cuestionar, por simplemente decir, ¿es realmente importante esto? ¿Para prestar atención o no? Yo siento que todos los seres humanos evolucionamos en cierta medida. Cuando uno decide detectar ese miedo y darle la vuelta a esos pensamientos, empieza a identificarlos más fácil en uno, pero también adquiere uno una habilidad. Y esa habilidad es poder ver en los demás
cuando los pensamientos lo están arrastrando. Epa. ¿Te parece que has Sí. desarrollado esa habilidad? Claro. Porque yo siento que uno puede ver personas y decir, esta persona se la pasa pensando en Ya pendejadas uno puede todo leer el las día. personas, claro, ya uno las puede leer, ya uno las puede identificar. ¿Por qué? Porque hay miedo a lo desconocido. Y no le está permitiendo obtener la vida que quiere. Porque muchas Exactamente. personas dicen, yo quiero esto para mi vida, realmente deseo que mi vida cambie y ver la vida desde otra perspectiva. Yo Pero- quiero ser como esa persona que no se preocupa tanto. Yo quiero ser como esa persona que vive tranquila y feliz. Pero ¿qué estás haciendo tú para lograrlo? Bueno, eso que tal vez hay pensamientos que impiden que uno lo haga y otra es que a veces las personas no tienen las herramientas para poder cambiar esos pensamientos o no saben cómo hacerlo. A veces ni siquiera detectan que están pensando cosas negativas. Por eso yo espero que este contenido les guste, les encante, porque realmente esto a mí me apasiona. Hablar de estos temas que se tratan de la vida me encantan y me fascinan porque yo estoy viviendo mi vida y la quiero vivir al máximo. Exacto. Y como yo la sé quiero- que todo el mundo también. Exacto, y como yo la quiero vivir al máximo, todos estos temas son importantes tenerlos en cuenta para poder tener una vida en bienestar y poderla vivir al máximo, porque de nada nos sirve tener miles de millones de dólares si emocionalmente no sabemos qué es un miedo, cómo lo podemos identificar, cómo lo podemos manejar, qué manejo Sí. le podemos dar, porque cuántas personas que son millonarias mentalmente están inestables, emocionalmente están inestables. Identificando esto, bueno, ¿qué es lo que me genera mi miedo en la vida para poder saber cómo llevar esa situación? Porque el miedo no se va a ir, el miedo va a estar toda la vida. Yo pensé que el miedo se me iba a quitar cuando fuera grande, pero no, por el contrario, aparecen más miedos que cuando uno era pequeño, porque cuando uno era pequeño, ¿miedo a qué, papi? Para Sí. morir nacimos, pero ahorita la cosa Yo es era una diferente. niña miedosa. ¿Sí? Sí, claro. No, yo sí era bien osado, yo era bien arriesgado cuando pelaba. Una de las claves para comenzar a cambiar es eso. ¿Por qué le tengo miedo a eso? Que era lo que yo te decía hace unos minutos. ¿El miedo es real o es Sí. producto de mi imaginación? Bueno, O puede sea, ser un las riesgo dos. real, un riesgo real yo me refiero a la amenaza. ¿Sí? Ajá. Un riesgo real a que puedas estar corriendo en riesgo tu vida. ¿Sí? Ese miedo que genera una amenaza. Sí. Entonces, ese miedo que yo estoy sintiendo en este momento es real. ¿Es una amenaza real? ¿O Me van a robar en la calle. ¿O es algo que me estoy imaginando? Exacto. Me quieren robar el carro en la calle. Exacto, Eso es entonces- una amenaza real. Eso es una imaginación, porque tú te estás yendo con el No, pensamiento pero de si que te pueden pasara, robar. no, si pasara en la calle, es decir, si yo estoy en mi carro y dos personas me abordan en las ventanas Eso es con una un amenaza arma real. a decirme eso es una amenaza real. Exacto. O sea, me van a robar el carro. Uf, qué buen hago? ejemplo. Este es un buen ejemplo de una amenaza real. Otro, y la amenaza de la imaginación es salir con el miedo de que la van a robar. Exacto, tener en la imaginación. Y si En me todo roban el momento. carro. El tercer pensamiento que genera la emoción del miedo es el racionamiento emocional. ¿Qué es el racionamiento emocional? Cuando tu emoción ya no identifica el peligro, ¿sí? Sino que en cualquier momento estás alerta. Entonces, por ejemplo, te mantienes en el constante miedo durante el día, que tu cuerpo comienza a tener señales. Te da taticardia, la respiración se acelera y te das cuenta que no hay ningún miedo real. No hay Simplemente peligro. fue un ataque de pánico que te dio por supuestamente creer que estabas en peligro o que tenías miedo. Entonces ya ese racionamiento emocional ya se comienza a convertir en automático. Como ya has alimentado tanto a la amígdala con esos pensamientos negativos, que en un momento ese racionamiento emocional ya no está. Y el cuarto pensamiento que generan estas emociones de miedo es etiquetarnos a nosotros mismos. Ah, ¿cómo así? Entonces, yo no soy suficiente, yo soy miedoso, yo soy cobarde, yo no sirvo para eso. Entonces, cuando nos comenzamos a etiquetar así y pensamos en esa actividad o en lo que sea que nos hayamos etiquetado, pues nos va a generar miedo. Yo le tengo miedo a las arañas, yo le tengo pánico a las alturas, yo le tengo pánico a X, yo le tengo miedo al mar, yo le tengo miedo a surfear, yo le tengo miedo a las olas, a lo que sea que le tenga miedo. Oye, sí, eso es lo peor que uno puede decir. Yo soy así. Exacto. Ese yo soy así limita tanto a la persona. ¿Cómo las personas pueden identificar esa emoción para después ver qué pensamiento está detrás y adaptar su sistema para que ese miedo no lo lleve y Pues mira no que sea ya lo tan hemos- repetitivo en su vida? Ya lo hemos manifestado, entonces si el corazón se acelera, si la respiración se agita,
pues son señales de que tu cuerpo te está diciendo, hombre, te sientes en peligro, analiza si donde estás hay un peligro real o una amenaza. Exacto, eso es lo Si que esa amenaza o ese peligro no es real, ¿cómo podemos cambiar eso? A través de una respiración, poder identificar qué pensamiento es el que está llegando en ese momento, porque como te decía hace un rato, las amenazas o los pensamientos de miedo son diferentes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ese miedo que por así decirlo no es tan bueno, es ese miedo cuando uno dice que tengo miedo a hablar en público, que como fracasé una vez, entonces voy a fracasar una segunda vez, ¿sí? Estás generando un miedo sin que algo pase. No, ni siquiera te has enfrentado, ni siquiera has dado el primer paso para estar diciendo que no te sirve, que no te funciona. Entonces eso es un miedo a dar un siguiente paso, eso es un miedo a no avanzar, eso es un miedo a no salir de su zona de confort. Sí. ¿Sí? Ahora, tú preguntabas que si esas preguntas que hicimos tenían respuesta. Aquí las tenemos. Dice, ¿por qué tengo miedo si sé que no hay peligro? Ahí es donde lo hablábamos anteriormente. La amígdala está tan acostumbrada a tener miedo que sin que haya peligro va a mostrar te va a afectar o te va a mostrar Lo va a hacer automáticamente. Exacto, químicamente el cuerpo va a reaccionar a eso. ¿Cómo dejo de tener miedo? Ya lo respondimos, no se puede dejar de tener miedo porque el miedo nos va a acompañar toda la vida, nunca nos va a dejar el miedo, siempre va a estar ahí. Pero bueno, uno nunca deja de tener miedo, pero sí sabe identificarlo con el tiempo. Si trabaja uno en esos pensamientos que decíamos que se podían trabajar al percibir la emoción y saber qué pensamiento estaba detrás, se va a volver como un hábito el cuestionar si la emoción que siento es real y no se va a dejar de sentir miedo, pero sí se va a poder identificar más rápido y controlar la emoción para que no se repita tan seguido. Exacto. Que Para cuando salir de ese estado de alerta y volver a un estado natural y solamente sentir la emoción cuando realmente exista algo que esté alterándome o que pueda generar un peligro para mí. Que sea necesario, sea necesario para utilizar, porque si no es necesario para utilizar, ¿para qué? Exacto. Sí, ¿Para qué utilizarlo? ¿Es normal tener miedo en cosas que antes no se tenía miedo? Sí, de acuerdo a lo que tú hayas vivido, ¿sí? A la experiencia que hayas vivido, ¿sí? Si tuviste una mala experiencia en algo, seguramente si nunca antes tenía miedo a las alturas, pero después me caí a un tercer piso y me fracturé las piernas, pues no vas a tener miedo a las alturas después. Exacto. ¿Cierto? Exacto, entonces sí se le puede entonces sí se puede tener miedo a otras cosas. La otra pregunta era, ¿por qué hay personas que parecen no tener miedo? Ya sabemos que muchas de esas personas, por enfermedades o por lesiones, pierden esa amígdala. Otras personas que saben controlarlo, que lo saben identificar, que lo saben manejar, ¿sí? Pero todo va en cuestionarnos. ¿El miedo se hereda? Fue la otra pregunta para responderla. El miedo sí se ha heredado durante miles de millones de años, porque si nuestros antepasados no hubieran tenido miedos, la humanidad no existiría. Entonces el miedo sí se hereda, sin embargo, no es de que yo tengo miedo que porque mi mamá tenía miedo a las arañas, no, yo le tengo miedo a las arañas, no, eso no es así. El miedo es una herramienta, un mecanismo que nosotros, si lo aprendemos a manejar, lo podemos utilizar a nuestro antojo y poderlo utilizar en los momentos que se necesite utilizar. Bueno, y esto era lo que yo traía el día de hoy, hablando sobre el miedo. Está buenísimo. Un poco extenso el tema. Ustedes no lo van a ver porque en la edición va a quedar más claro. Pero es un tema que realmente me gusta, me apasiona, como se los dije en un momento de la conversación. Y por eso lo quería traer, porque lo he vivido, lo he sentido y ha pasado por mi experiencia. ¿Y quién no ha sentido o vivido el miedo? Es algo que convive con nosotros, como tú lo decías, siempre. Eso es lo que hay que identificarlo y entenderlo. Pero muy buen tema. Y vamos a poner la canción. La canción de la semana. Disfruten la primera parte de este capítulo. Vamos con la segunda, que es la belleza. La belleza. Y nos vamos con ese siguiente parte. Parte tú. Demasiada personalidad. Tiene mucha actitud. Y nos vamos con la siguiente parte. ¿Y por qué quiero hablar de la belleza?
Porque recuerdas que esta semana estuvimos viendo una película, veíamos ciertas cosas físicas y Sí. de comportamiento que decíamos, porque una persona se ve más atractiva que otra, ¿sí? Ajá. ¿Cuál es, y me pasaba por la mente, cuál es ese estándar de belleza o qué es lo que hace que una persona visualmente sea Llame más la atractiva atención. que otra? Ajá, ¿sí? llame más la atención. Exacto, y no solamente llamando la atención, sino en su comportamiento, en su manera de vestirse, de pararse, de caminar, de actuar incluso. De comportarse. Exacto, que hace que una persona llame más la atención que otra. Entonces me preguntaba, ¿qué es la belleza? Y averiguando me di cuenta que no hay un concepto de belleza. O sea, la belleza no tiene una definición como tal que digan la belleza es. No. Es como subjetiva. Exacto. Es decir, Así la es. belleza está más enfocada en la forma, en la armonía, en la proporción. Epa. Esa belleza no tiene una definición propia, sino que depende de cada quien. Epa. Como de cada quien lo mire, como si la belleza fuese un lenguaje que todo el mundo entiende, pero no está definido en un diccionario. Nadie Epa. puede decir, la belleza es esto y Sí, esto. porque hay personas que le pueden gustar las flacas, como a otros que le gustan las gordas, a otros que le gustan las altas, a otros que le gustan las bajitas, a Por otros que le gustan las ejemplo. pelinegras, a otros las rubias. Exacto. Entonces, Los estándares de belleza se van creando socialmente. Entonces, ¿cómo funciona esto en los medios, por ejemplo? En los medios, las personas ahora tienen la posibilidad de dar sus comentarios y de estar conversando o creando comentarios en redes sociales. Ujú. Entonces, como espectadores, definimos estándares de belleza. Y eso se hace a partir de lo que vemos y de cómo consensuamos que una persona es atractiva o no es atractiva. ujú, ¿Sí? así es. Entonces, eso por un lado. O sea que la definición de atracción es lo que nosotros experimentamos a través de nuestros 5 sentidos. Podemos definir la belleza a través de lo que pasa por nuestros 5 sentidos. ¿Sí? Sí, Si claro. yo veo que algo para mí es atractivo visualmente o que escucho algo que sea atractivo o que sienta o que huela o que toque, algo que sea atractivo para mí puede ser belleza, como para otra persona no, porque no tolera el mismo tacto o la misma textura de lo que sea que se esté tocando y no lo vea bello. Exacto. Ok. La belleza es totalmente subjetiva por eso, por tu historia y por esos estímulos que han tenido antes que te han dado satisfacción y por tus gustos visuales. Ok. Y como tú mismo lo dices, la belleza no solamente entra por los ojos, Ujú. la belleza entra por los oídos, Por el olor. la belleza también Por entra el por los tacto, olores. Y no solamente sabor. son bellezas físicas, o sea, la belleza que atrae a una persona a otra. La belleza se va también a otros aspectos, Epa. como la naturaleza, como un paisaje, un atardecer. Eso tiene ciertas cosas de belleza, pero pues nosotros ahora nos estamos refiriendo a la belleza de los cuerpos o la belleza física por lo que te comentaba de las películas. Exacto, sí, digamos, ahí me enfoco yo, porque la belleza, como tú lo dices, se puede presentar en diferentes áreas de la vida. No solamente es la belleza corporal, sino también la belleza de la vida, de la naturaleza, de los animales, la belleza en el poder despertar al lado de la persona que uno ama, la belleza de poder disfrutar de un almuerzo o una cena con la gente que uno quiere. Es la belleza en diferentes áreas. Aquí nos estamos enfocando en este momento es en la belleza física por la película que vimos, Ajá. porque sí vimos una diferencia entre Thor y Hulk. Yo decía, pero porque Thor se ve tan estético, tan erguido, hasta la ropa le queda bien. Tan armonioso. Tan armonioso. Y Mark Ruffalo se veía todo desprolijo, con esa ropita que así Como tuvieran la deshilachadito, misma sí. ropa de marca, Sí. uno lucía diferente que el otro. Ujú. Yo creo que ahí va muy también el tema de la presencia, cómo esa persona se sienta internamente, ¿sí? Si tú te sientes bien, por ejemplo, es la belleza de un Thor y la belleza de un Loki. Dirán muchos acá, ¡ay, qué marica! No soy marica, me traman las mujeres, pero puedo diferenciar entre bellezas masculinas. Entonces yo digo, cada uno tiene su belleza, tiene su feeling, pero cada uno tiene una presencia diferente, es un impacto diferente a cuando uno ve, por ejemplo, a un Thor, a un Hulk o a un Loki. Exacto. ¿No? Pero sí, todo va como en la perspectiva. Pero si te de lo das que cuenta, uno- no están tan alejados uno del otro, es decir, tienen características comunes. Son personas altas, que tienen buena postura, Exacto.
que tienen cierta fluidez al hablar, que tienen ciertos atributos que los hacen bonitos para las personas. Entonces Hollywood lo que hace es tomar esos estándares de belleza que la sociedad va creando por ese mismo consenso que nosotros vamos dando en redes sociales de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta, de lo que le damos like, de lo que se vende. Entonces ellos hacen como un estudio de marketing y dicen, bueno, la belleza que le gusta a la gente ahorita es este tipo de belleza. Entonces vamos a mostrarles este tipo de belleza para que esa belleza venda. Es muy curioso que a veces las bellezas que llegan a Hollywood no son bellezas que ya están así. Son personas a las que se les mete un poquito de edición, a las se que les da proceso. se les mete un poquito de trabajo, ¿sí? Se les hacen cositas, Sí, maquillaje, una que otra cirugía, algunas cosas que hacen que esa persona se tunean. parezca más al modelo que quiere la gente, que quiere el pueblo. Pero sí, entiendo que todos son estándares y esos estándares van cambiando, porque si te das cuenta, la belleza que se daba en los 80s o en los 90s no es la misma belleza de ahorita. Ajá. La belleza, por ejemplo, que se veía en cómo se vestían anteriormente a lo que se ve ahorita es totalmente como diferente. Por ejemplo en la Edad Media, en donde las personas que se veían bonitas eran esas personas gorditas que estaban rellenitas, los hombres que usaban tacones. O sea, la moda también influye mucho en lo que la sociedad percibe como belleza. Entonces, esas modas se van moviendo a través del tiempo y van cambiando de acuerdo al gusto de las personas, incluso a la disponibilidad que hay en el comercio, a la disponibilidad de la comida. Y esos estándares de belleza se ven reflejados de muchas maneras, porque incluso ahora quien marca los estándares de belleza es una red social. Entonces, tú ves que en Instagram, por ejemplo, todas las chicas se parecen. Sí. Es como esa belleza consensuada. Exacto. Todas las paisas se parecen. Todas son pelinegras, operadas. Con pelo largo. Labios grandes. Sí. Exacto. Entonces, esos estándares de belleza se van moviendo por ciertos escenarios de la vida. En este caso, también por las redes sociales. Exacto. Por eso es que vemos a ciertas chicas que comparten como un mismo estilo, unos mismos rasgos, porque para ellas el estándar es ese. O su belleza es eso. Quiero tener... yo he escuchado mucho eso cuando, como tú dices, cuando en Hollywood comienzan a tunear a una persona para hacerla un estándar bellezo. Es que yo quiero tener los labios de Angelina Jolie. Es que yo quiero tener el culo de J-Lo. Es que yo quiero tener las tetas de Scarlett Johansson. Es que yo quiero tener el cuerpo de no sé quién putas. Entonces buscan estándares y ellos, ellas o ellos, porque también hay hombres que se quieren parecer a un Thor o a un Capitán América o a un Tony Stark, porque todas las bellezas son desde el punto de vista, son perspectivas. Exacto. ¿Sí? A lo que voy es que cuando comienzan a tunear a las personas comienzan a escoger esos estándares de belleza o que ellos consideran que es belleza. O sea, los labios de Angelina Jolie, por ejemplo. Sí. Unos dicen, no me traman, otros dicen, uy, qué rico los labios de Angelina Jolie. ¿Sí? Entonces se van creando esos estándares, los van tuneando y nos van mostrando que esa es realmente la belleza. Para mí, por ejemplo, la belleza real no es la parte física. No tiene que ver con el físico. No tiene nada que ver con el físico. Para mí la belleza real es poder ver a la persona, sonará muy yógico, muy lo que sea, pero me encanta ver a la persona ser humano. Ajá. Es decir, cuando deja a un lado sus cuestionamientos, sus pensamientos que no los dejan, sino que simplemente es un ser humano que está disfrutando del momento, que está disfrutando y gozando de lo que está viviendo en ese momento. Cuando yo veo a una persona así, yo digo, esto es lo más bello del mundo. Cuando una persona disfruta de una piscina con sus hijos o con sus amigos, o que se reúnen parches a hacer una comida, o a reunirse a cantar un karaoke, o a reunirse a hablar, o lo que estamos haciendo ahorita. Cuando yo veo ese disfrute, para mí eso es bello. Yo voy más a ese tipo de bellezas, a esa belleza que me haga sentir bien. ¿Sí? Entonces pero las dos bellezas crearían emociones que te hagan sentir Claro, bien. sí. Yo busco justamente ese tipo de patrones con los que yo me siento cómodo para poder compartir con las personas que me hacen sentir bello, sí, que me hacen sentir bien, ¿sí? Y con las personas con las que puedo compartir cosas especiales. Entonces,
De ahí comparto yo lo bello, no tanto, bueno, lo físico sí es bonito porque obviamente todo entra por los ojos. Uno no dice que uno, ay no, yo soy el más mojigato, no, uno obviamente ve y uno sabe qué es la belleza, pero para mí la belleza va más como hacia la emoción, soy como más emocional. Más emocional. Epa. Exacto. Quería contarte algo también y es que, bueno, la belleza, o sea, la belleza que es eso que podemos ver, está, pero hay algo que también existe que es la gracia. ¿Sí? Oh, sí, Entonces está la belleza versus la gracia. es muy importante la gracia. Y son totalmente diferentes, Ujú. aunque de alguna manera se complementan. Es decir, Así la es. belleza está más enfocada en la forma, en la armonía, en la proporción, Epa. ¿sí? Ujú. Y la gracia está más enfocada en cómo se mueve, cómo se expresa, cómo se ve en su conjunto, Ujú. ¿sí? Es como en esa manera sutil en el que actúa una persona o que algo se desenvuelve para generar algo que también produce cierta satisfacción. Por eso a veces uno dice, esta persona es feíta, pero agraciada. Pero tiene su gracia. Sí. Sí, son todo con gracia. Eso pasa mucho, porque la gracia también va acompañada de la belleza, pero no son cosas similares, ni siquiera pues una lleva a la otra, pero existen. Su gracia puede ser, no sé, lo dirán las mujeres, que sea gracioso, Exacto. que te Que sea haga... gracioso es que tenga ese aspecto sutil en su forma de ser, en su forma de estar, en su forma de expresarse, de moverse, de hablar, que pueda generar cierta atracción. cierta gracia, como que te llame la atención, como que, hola, ¿cómo estás? Exacto. Mira. Una persona puede verse muy bien en las fotos y uno poder decir esto es belleza, pero hay otras personas que cuando están cerca te impactan, Epa. ¿sí? Y tú dices esto es gracia. Eso es lo que creo que a mí me llama la atención de la belleza. Y las Que dos cosas se impacten. pueden dar juntas Claro. o no. La gracia igual se aprende. Cuando tú ves a una persona que Oye, tiene sí. gracia, que tiene una forma de ser y de actuar que es simple, que es natural, que es pausada, que es tranquila, porque la gracia se manifiesta como en esos aspectos de la vida en donde todo toma calma, Epa. ¿sí? Tú dices, yo quiero esto y voy a practicar en mí estas habilidades para tenerlas también. Ahí es donde la gracia se trabaja. Qué buen punto, porque justamente viendo la película de Thor y de Hulk, Thor, Hijo de Odín. hijo de y de Hulk, ahí es donde se ve la gracia, donde se ve la diferencia de un personaje a otro, porque los dos pueden estar vestidos de la misma manera, pero la gracia de Thor es diferente por la forma en la que camina. Él puede ser así de bello, pero si tuviera una mala postura no sería lo mismo. Exacto. Si no supiera caminar, si fuera cojo, por ejemplo, si fuera culotaur con la cara de con la cara de Thor. O sea, el cuerpo de culotauro, pero la cara de Thor. Ya no tiene la misma gracia al momento de pararse, de caminar al lado de Hulk. Ay, pero yo le puedo decir entre la comparación de Mark Ruffalo y de Chris No, pero Hemsworth. metamos a culotauro aquí en esta conversación. No metamos a nadie. Sí, vamos a meter a culotauro en esta conversación. Pero si Culotauro tiene la cara de Chris Hemsworth, Por ejemplo, si ¿Y culotauro el tiene la cuerpo del cara de man? Thor, exacto. con buen porte se le quita Y si el cualquier man va defecto. caminando así, tin, y la mitad de su cuerpo, como él dice, una es lo más poderoso que tiene y la otra no es tanto. Pero es que ahí vamos ¿Cómo sería? a lo físico, es decir, físicamente no es bello, Ah, bueno, tienes pero razón. puede ser agraciado. ¿sí? Epa. Ahí es donde uno dice, las personas no pueden encajar siempre en un estándar de belleza común. Ok. ¿Sí? De los rasgos de Chris Hemsworth, por ejemplo. Epa. Pero sí puede tener su gracia y eso es lo que hace que el man se mueva, se exprese, Claro. hable y tenga lo que tiene hoy en día. Pues Ujú. el man tiene sus seguidores porque tiene su gracia. Epa. ¿Sí? Sí. Entonces, Es que aquí yo en son mi dos mente, cosas. en mi mente yo me estoy imaginando el cuerpo de culotauro con la cara de Thor. Sí, es diferente entonces la gracia a la belleza, Epa. pero se pueden complementar. Y cuando existe ese complemento, pues uno dice, hombre, esta persona merece un reconocimiento o vale la pena Exacto. que esté en cierto lugar. Exacto. ¿Sí? También trae unos daticos de la belleza, A ver. como para que veamos cómo funciona en los seres humanos. Daticos, eso es lo que les gusta, ¿saben? Daticos, ¿no? Estudios neurocientíficos han dicho que en menos de 100 milisegundos
tu cerebro ya puede decir si una persona te agrada o no te agrada. Hóstale. Sí, o sea, antes de que tú digas hola, tu cerebro ya está diciendo, hola. Es como el miedo cuando se activa el cuerpo y el pensamiento está diciendo qué está pasando y el cuerpo ya está corriendo o está... Se está pegando coñazos por ahí. Lo que sea que se esté pasando, está actuando. Ok, Exacto. o sea que la mente El cerebro es el que reacciona en milisegundos. dice esto me gusta, esto no me gusta. Exacto. Y tiene juicios. Ya puede tener un juicio de una persona a decir, solamente con ver. ¿Cómo poder discernir entre lo que es bello y lo que no es bello? Volvemos a lo mismo, porque lo que es bello para mí puede que para ti no sea bello. Pero es que como es tan subjetivo que la belleza se refiere solamente a lo que tú piensas y percibes y tengas idea de lo que sea belleza para ti, pues nadie te va a decir, Nico, estás equivocado, eso no es bello. Porque si es bello para ti, ¿por qué te voy a corregir? Claro. ¿Sí? Y como socialmente consensuamos la belleza, a veces también tenemos patrones que se asemejan a los demás, porque yo me imagino que a ti también te gustarán las chicas de pelo largo, negro, culonas, tetonas, pues claro, porque con labios grandes, es lo que le han vendido a uno toda la vida. Blanquísimos. Es lo que le han vendido, o sea, ese es el prototipo ese es el estándar de belleza, ¿sí? O sea, cualquier persona que vea un prototipo de belleza así, o cualquier hombre, inclusive cualquier mujer, puede decir si es bello. Ese es el prototipo. Pero vuelvo a lo mismo, para mí la belleza no es ese prototipo, sino va más allá de cómo yo pueda sentir belleza estando al lado de esa persona, ¿sí? Cómo poder yo sentir esa emoción de belleza. El tema de la felicidad y de la belleza no está afuera, está dentro de nosotros. Es lo que nosotros sintamos, es lo que nosotros veamos, porque realmente la vida se siente adentro. Y por eso te preguntaba que cómo discernir entre lo que es bello y no es bello, porque lo que pueda que no sea bello para mí no puede ser bello para ti, pero hay unos estándares. Por eso es un lenguaje subjetivo, o sea, es un lenguaje en el que todos dicen, sí, yo sé que es bello, pero no se puede dar una definición exacta, porque la belleza se aborda desde un tema general que nos habla de forma, simetría, que nos habla de estructura, pero la belleza puede ir más allá, por eso también se aborda desde la filosofía, desde la poesía, desde el psicoanálisis. Y lo que tú hablas es muy cierto. Aparte de eso, es la presencia que también hace que la persona se vea bella, porque pueda que, como te digo, pueda tener el mejor cuerpo, pero la mejor cara, pero tiene una postura fea o su comportamiento no es el más correcto. Eso. Entonces. Exacto, una persona puede parecernos bella, pero no sabemos cómo internamente es. Y ahí viene un sesgo natural del ser humano, que ese es otro tip que tengo de la belleza, y es que el cerebro de una vez pone esa percepción de que porque una persona es atractiva tiene cualidades positivas. Y posiblemente una persona que sea bonita sea no sea tan carbimba. Exacto, de una persona con una personalidad no tan chimba, ¿sí? Y esas son cosas que hace el cerebro inmediatamente. Por eso cuando al principio tú decías que la belleza abría puertas y lo hacía sentir a uno bien y tenía ciertos beneficios las personas bellas respecto a otras, es cierto, porque el cerebro humano lo que hace es esa distinción y da ciertas prioridades y ya va asumiendo que esa persona tiene más cualidades positivas que negativas. Y mira que no está nada fuera de lo común, porque una persona que tiene una buena postura, que tiene una buena imagen, que se preocupa por su aspecto físico, se preocupa por dar una buena imagen, de tener unos buenos principios, de tener todo eso, es una persona que por lo general es atractiva, porque justamente tener una mejor postura también va en el cómo te sientes, en el cómo respiras, en el cómo tu cuerpo responde en el día a día, en el cómo cuando tú haces una actividad te cansas o no te cansas tanto. Yo siento que eso no es sinónimo de que una persona sea buena persona. Exacto, sea una persona buena por dentro, porque te pongo un ejemplo de Hollywood también. Si te diste cuenta de ese caso de Johnny Depp con Amber Heard, con la mujer que se hacía popular. La nena es hermosa, la nena es muy bonita, es muy buena actriz y tiene una postura perfecta, tiene un cuerpo muy bonito, tiene un estándar de belleza muy marcado. Eso es, sí. Pero por dentro no sabemos cómo era y mira todo el lío que se generó de acuerdo a su manera de actuar y proceder. La nena decía, me está pegando, me está ultrajando. Y resultó que no era cierto. Una persona que no es tan consciente
inclusive ni en lo que hace, porque eso Entonces, yo creo la que son belleza no es comportamientos. sinónimo de conciencia Epa, y la belleza no es sinónimo de ser buena persona. usted le... Simplemente es como una persona bella. Sí, exactamente. Hay otro datico chévere y es precisamente con respecto a esa belleza. O sea que ¿Quieres decir podemos, algo? sí, o sea que podemos distinguir en que la belleza física no tiene nada que ver con una Con la belleza belleza interna. emocional, con una belleza energética, con una belleza mental. Con Porque- gracia. Con gracia, porque de todas maneras lo que venimos acá y lo que hablamos de acá es que nosotros somos el cuerpo, somos la energía, somos la mente, somos la emoción. Y si eso está en armonía, pues somos una persona que impacta y que tenemos gracia y que somos bellas, porque de cierta manera nuestra forma de ser puede ser bella para alguien, o nuestra forma física puede ser belleza para alguien. No tengo la última palabra, es mi percepción. Una persona puede nacer bella porque realmente mi Diosito lo dotó con esa belleza externa Que lo y hay. desde pequeño creció hermoso. Brad Pitt, por ejemplo. Pero por dentro sigue siendo una persona que está en busca de sentido, de significado, que tiene preguntas de la vida, que necesita trabajar en más cosas porque su belleza no se lo da todo. ¿Sí? Su Por ej- belleza no le va a dar la gracia, por Ujú. ejemplo. Megan Fox, por ejemplo, esa nena estaba, o bueno, no sé cómo está ahorita, Yo la verdad no sé. pero a mí la nena me parece atractiva. Ah, Pero la nena, dicen, no sé, puede ser mierda que invierte la gente en las redes sociales, pero que la nena no es tan buena pareja. por ejemplo. O sea, no es tan bella persona que lo digamos. Físicamente es bonita, visiblemente pasable, pero... No, visiblemente muy hermosa. Muy pasable. Sí. Pero... Que no diga mentiras porque yo estoy presente. No, no, no. No. Ay. Y bueno, otro dato que también veía de la belleza es que la belleza se refiere a simetría, ¿verdad? Sí. Pero si te has dado cuenta que la gente muy simétrica o las personas muy perfectas ya como que no cuadran tanto. Sí, ya. Y eso pasa psicológicamente en los seres humanos. O sea, la simetría es bonita porque genera armonía, pero ya cuando uno ve la persona muy hermosa, muy perfecta, muy simétrica, uno Entonces, dice, sí, es bien bonito, pero es muy perfecto. Sí, como O sea, que no aguanta. le hace falta como su diente torcido, le hace falta como su verruga en la cara, le Como hace la falta calle, como la caminada. algo en su aspecto físico que sea un imperfecto que lo haga ver aún más bello y aún Epa. más único. Más interesante, sino tan perfecto, como que dice, bueno, Exacto. este es muy perfecto, pero ya se está pasando. Yo estaba viendo una serie hace unos días de una pareja que resultaba supuestamente uno de los dos muerto en una tina y estaban averiguando cuál de los dos era o si era otra persona. Ah, sí, ya. Se llama como 56 días o algo así. Sí, yo no la vi. Bueno, el caso es que la protagonista de esa serie a mí me parece una persona muy hermosa. Físicamente es muy hermosa. Pero sí tiene su defectico, su cosa en los dientes. Sus dientes no son tan perfectos. Y yo decía justamente, eso la hace a ver ella única. Más perfecta, más única, sí. Exacto. Como Dakota Johnson, la de las 50 sombras de Grey. Ella habla y se le ve más una parte de los dientes que la otra. Y yo digo, ese es su atractivo físico. Hay cosas en las personas que tienen esos rasgos que Ese uno dice, aspecto. sí, eso es único de esa persona y Epa. la hace brillar, la hace ver única. Hay otros que intentan comportarse muy perfectos. Por ejemplo, Exacto. digo yo, he visto mucho en redes sociales a estas personas que se quieren parecer a Ken y a la Barbie. Si las has visto por internet. Una que otra, que se Que hacen cirugías. mujeres y que se hacen así todas perfectas y que salen a una farra y están así y todo es así. ¿Qué? Y eso, sí, o sea, los manes ¿Se poco portan pueden como rodear. muñecos? Pues no como muñecos, pero digamos que buscan esa perfección en su belleza y tanto que la buscan, ya su cuerpo no responde de manera natural a un gesto, a una risa. ¿Por las cirugías o por porque- las cirugías que se han hecho justamente para buscar esa perfección. Entonces ya uno, no es que se muevan robóticos, pero uno los percibe robóticos porque uno no ve tanto sus gestos naturales justamente por tantas huevonadas que se han hecho. Ahí es donde entra la gracia. Mira, por Epa. ejemplo, porque una persona puede estar actuando sus movimientos para verse sensacional, pero una persona que tiene gracia y se le ve la gracia es una persona que se mueve con fluidez, Con que naturalidad. actúa
naturalmente. Entonces puede ser así tan bella como la Barbie, pero puede actuar como ella es. No Exacto. necesita... Pero mira que a pesar de eso, o sea, yo voy a esos casos extremos donde sus cambios son muy ásperos, que no los permiten moverse y que quedan así. Yo digo, uy, en ese momento, yo digo, por más que quiera actuar lo más natural posible y quiera ser muy bello, no se ve chévere. Como bonito es que cuando una persona sonríe se le vea su arruguita en el ojo. Para que se vea Sí. lo natural, que Que se se vea vea, el sí. recorrido, que se vea la evolución. Otro dato interesante es que cuando algo te llama la atención y captas esa sensación de que estás haciendo algo bello o algo agraciado, como tú decías, las pupilas se expanden. Se Entonces, dilatan. tus ojos se dilatan para poder atrapar hasta el Ver. mínimo detalle de lo que estás viendo. Es como un conjunto de cosas, ¿no? Las pupilas, la atención, la información del cerebro que hace que precisamente en cuestión de milisegundos nosotros ya digamos sí o no. Y entonces, ¿qué más tienes de la belleza? Y bueno, hay otro tipcito y es ¿Qué el más maquillaje. daticos tienes? El maquillaje es un tema que trae, primero es un tema financieramente re jugoso. Bueno, hay mujeres que se transforman con el maquillaje, es decir, antes pueda que no hubieran sido bellas, pero cuando se ponen maquillaje se vuelven bellas. Ujú. Hubo una noticia de ese tema que Sí. el man le dijo a la esposa después de haberse casado que quería divorciarse. Porque le salió... Justamente por eso, porque la nena maquillada, hermosa, pero después de que se quita el maquillaje, game over. Bueno, entonces, ¿para qué se hizo el maquillaje? Para exagerar un poco los rasgos biológicos de la mujer, o sea, acentuar ojos, acentuar labios, acentuar la forma. Pero ahora nos damos cuenta que el maquillaje transforma. Uf, ¿Sí? transforma Entonces, puede la hacer vida. una persona que realmente no es bella, convertirla en una persona bella. Pues ahí entonces engaña. El maquillaje en cierta medida es una ilusión óptica que hace que la belleza se vea Por eso dicen diferente. que el maquillaje es un embellecedor. El como- maquillaje y los whiskies. Y el alcohol. Y para el hombre, la belleza es la barba. Muchos hombres se Ah, quitan la sí. barba y no son tan bellos que con barba. Si tuvieran barba. He escuchado que, por ejemplo, Maluma, dicen las mujeres, Se o hay quitó la encuesta, barba se hace quitó la poco. barba y que no es igual, no es tan atractivo como con barba. Sí. ¿Sí? Entonces hay personas que con los hombres, su belleza es la barba, que se ven mejor con barba. Pero que sin eso sí barba. es un hecho. Bueno, hay personas hay hombres que se ven Es el bien sin barba, Es el maquillaje de los hombres. pero yo realmente los prefiero con barba. Mm. A mí me parece que un hombre con barba se ve muy bello, muy agraciado. Y hay estudios que dicen que los hombres que no tienen barba son personas que generan mucha más confianza. Sí. Que los líderes mundiales, No usan ninguno barba. usan barba. Justamente para Bukele generar... usa barba. Sí, dicen, hay excepciones como Bukele, pero normalmente, o el patrón, es que los presidentes o los líderes mundiales o los Tengan líderes de limpiecitos. empresas no tengan barba para que justamente... Ese sea también más- es un estándar de belleza masculino. Claro. Porque últimamente se volvió muy de moda. Nosotros tener los barba. hombres ahorita estamos, vea, estamos hermosos, porque justamente vimos que la mujer, parce, tantas maricadas que tiene la mujer, y hay veces tan baratas, pero justamente porque la belleza está más diseñada para la Sí. mujer. ¿Sí? El hombre ahorita está como diciendo, bueno, ¿y nosotros qué? Nosotros también tenemos nuestra barbita, queremos arreglarnos bien, queremos andar bien peluqueados, bien vestidos, estar bien presentados, estar bellos, porque pues de una u otra manera oler bien, verse bien, andar bien. Uf, fundamental. Entonces es importante lo que no se veía antiguamente. Y bueno, tengo otros daticos con respecto ya no a la belleza, sino a la gracia. Eso es lo más importante. Si no hay gracia, no hay belleza. Porque Pero hay belleza sin gracia. O sea, lo real es que hay belleza sin gracia. no cautivaría el 100% de la belleza. Tú puedes ver una mujer que es muy linda, Si uno dice, de belleza del 100% tiene el 50%. pero como se mueve, como habla y como Como hace las camina. cosas, como caminan, ahí baila, perdió conmigo, ¿cierto? Epa, ponemos un Eso ejemplo. es belleza sin gracia. Scarlett Johansson. Está, sí, la nena físicamente puede tomarse fotos muy lindas, pero la ponen a caminar en tacones y en las películas de los Vengadores no se ve caminando ¿No? de una manera que a mí me agradece. No, o sea, yo he visto mujeres caminando en tacones que yo digo, No, hombre, "Óstele, señora". epa,
punta tacón. Epa, pero yo te digo, no, o sea, por eso los claros de la arena yo creo que son tan cerrados, tú, no, Y generalmente pensamos que las personas que tienen gracia tienen cualidades más allá de solamente la gracia, que son más competentes o aptos para cualquier actividad. ¿Sí? Yo siento que la gracia es como la actitud, ¿sí? Podríamos decirlo. Es como la forma de estar. Como que dice, bueno, yo tengo cierta actitud para esto y como que fluyo en esto y genero un poco de actitud. Yo lo vería así como en mi mundo, que es el tema de las ventas. Mi gracia es la que me permite conectar con un lead porque ella no me está viendo. Solo con el tono de mi voz y la forma en la que yo me comporte en esos primeros 3 segundos, que es lo que ahora la gente está atenta para tener la atención, es lo que la persona va a decir, esta llamada va a ser entretenida, no va a ser entretenida, esta persona tiene gracia para prestarle la atención necesaria, solo con el tono de la voz, porque no pueda que no me vean. Pero mira que la belleza también va desde un solo tono de voz, desde que escuche. Como tú decías, la belleza puede entrar por todos los 5 sentidos. Y no sé cuántas personas, inclusive hubo personas que se dedicaban a las líneas calientes, porque desde el tono de su voz generaban cierta belleza. Emociones en los y demás. Emociones que decían las madres, ¡oh! Bueno, el caso es ese, claro, la gracia tiene que ver incluso con el tono de voz. Los tonos de voces, hay ciertos tonos de voces graves y agudos en hombres y mujeres que generan esa empatía de una. Y tú tienes un tono de voz muy bueno. Gracias. Y por teléfono aún mejor, por Qué eso rico. se da esa conexión. Qué rico. Porque yo no me imagino a Thor con la voz del que dice chúpalo, que es un enanito chiquitico. Sí, como que esa fisicalidad tiene Sí. que ir acompañada de una Con voz una acorde. Claro, porque chúpalo, no puede salir ahí el chúpalo con la cara y el cuerpo de Thor. No puede. Entonces tiene que haber una relación entre el cuerpo y sus 5 sentidos. O sea, es que es todo en general. Y esa misma forma de ser hace Genera que gracia. unas culturas u otras prefieran también otros tipos de gracia. Por ejemplo, hay culturas que prefieren que la gente sea más contenciosa, que sea más como los europeos, como que esos europeos que son así todos recataditos, que hablan súper apropiado, que se toman su tacita de té. Como hay otras culturas que prefieren la gracia más extrovertida, más latina, más sí. cálida, ¿sí? más Sí. entradora. Entonces, la gracia también se puede ver diferente desde diferentes culturas. Desde diferentes perspectivas. Sí, claro, porque no es lo mismo la gracia de una mujer de Inglaterra o de un hombre de Inglaterra a la gracia de un hombre de Colombia, de Venezuela, de Brasil, de un país latinoamericano, de México. Exacto. Es diferente. Entonces la ahí uno gracia. se da cuenta que la gracia es una mezcla entre el cuerpo, la mente y el contexto. Y eso es lo que hace ver bello. O sea, yo voy más que la belleza va por la gracia, más no por lo físico. Pero yo siento que hay belleza y hay gracia. Eso es lo que yo quiero Sí, dar a entender. pero, en este o sea, podcast. es que yo hay siento belleza que- y hay gracia. Pero yo siento que la gracia es la que hace que uno sienta que eso es bello para uno, ¿sí? Porque lo que tú dices, físicamente puede ser bello, pero no da la gracia, ¿sí? Pero si tú tienes la gracia, porque así pueda que tú no seas bello, pero tienes la gracia, o así sea que yo sea muy bello y tengo la gracia, es donde está el complemento, porque Bueno, con la para gracia, ti. yo creo que para cualquier persona, No, porque amor, porque mira que hay hombres que prefieren mujeres lindas a mujeres interesantes, por ejemplo, no a mujeres mames. agraciadas. ¿Sí? ¿Y quiénes ¿No son has esos visto manes eso? para matarlo? No, ¿No has visto eso en redes? O sea, hay hombres que prefieren mujeres lindas, las inalcanzables, las operadas, las mamacitas, así sean mujeres aburridas, así sean mujeres que solamente se fijen en el dinero y para ellos no exista como esa empatía, ese complemento. ¿En Prefieren serio? tener una mujer bella al lado porque ese es el estándar que ellos creen que merecen tener, una No mujer mames. linda a su lado. Y para los hombres también funciona diferente, o sea, para las mujeres también funciona diferente, un hombre lindo que sea algo para ellas lo principal. Yo siento O que lo más para la bello. mayoría de mujeres lo que importa es que tengan plata. Sí, es verdad. Entonces ya ahí el estándar de belleza no va tanto. Pero si hay un hombre que sea bellísimo y que tenga plata, parce, hay más de una detrás de ese man. Claro. Pero así pasa. Ujú. Entonces,
sí hay elecciones, pero la percepción de belleza para todos depende del observador de cada Epa, quien. de cada quien. Y eso era lo que les quería comentar hoy. Así que bueno, Excelente. dejen en los comentarios qué les parece ese tema, qué piensan de lo que hemos hablado y para ustedes qué es la belleza o qué es la gracia y queremos leerles. Entonces, que lo disfruten, esperemos les guste este tercer capítulo y síganos, compartan y comenten. Comenten y bye bye. Bye bye.